Doy las gracias en primer lugar a Executive Forum, como siempre, por haber organizado. Gracias, César, y gracias por la presentación que nos has hecho. Solo un comentario, soy Julia Díaz, no Díez, pero bueno, ya lo aclaro. Y doy muchísimas gracias a Ilunion por acogernos en este maravilloso anfiteatro. Y lo que yo voy a hacer es hablar también de Big Data y de aplicación de Big Data en el sector sociosanitario, contando qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero en grandes líneas, para que acabemos y no sepan tanto como sé yo o sabe sobre todo mi equipo. Entonces, hablar de Big Data es hablar de algunas definiciones que Elías ya ha proporcionado y que yo me voy a apoyar en las que él ha dado, porque afortunadamente estamos de acuerdo. Entonces, vamos a ir con el mismo paso. Y también, pues mirando un poco, somos un centro que está ubicado en el campus de la Universidad Autónoma, pero lo que hacemos, pues vamos a ubicarlo un poco también en qué se está haciendo en el mundo. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es mostrar esta curva, o sea, bueno, siempre que hablo en un sector en el que hablamos de salud, pues pido disculpas porque yo no soy doctora en medicina, soy doctora ingeniera en informática. Y nos metemos en este mundo en el que manda es el médico, es el doctor. Entonces, con muchísimo respeto, quien tiene la última palabra siempre en ese tipo de aplicaciones, pues son los expertos, son los especialistas. Y nosotros lo que voy a hacer entonces, pues es hablar desde la perspectiva de tecnología. Vamos a hablar, por supuesto, de salud, pero desde la perspectiva más de tecnología. Y para ello lo primero que hacemos es ver un poco tendencias. Y tendencias en el 2016, desde lo que nosotros hacemos, esas palabras raras, esos temas, ¿no?, de aprendizaje automático, inteligencia artificial y tal, pues seguro que todos ustedes están acostumbrados a esta curva de Gartner en la que se va viendo cómo desde la izquierda van surgiendo nuevas acciones de innovación que llegan a la cresta de la ola y que luego poco a poco pues van desapareciendo. No todas tienen sentido, ese es el mundo de la investigación. Algunas sí tienen sentido si se trasladan al mercado, se convierten en innovación. Ya nos gustaría que fueran todas, pero bueno, pues son las que son. Entonces, según el 2016, he marcado algunas que creo que sí que son como muy relevantes en el sector sociosanitario. Entonces, pues estaban, por supuesto, la inteligencia de las máquinas, IoT, todo tipo de dispositivos para recoger información, por supuesto, acciones cognitivas, aquí tenemos un excelente ejemplo, aprendizaje automático, que ya venía de atrás y que estaba ahí en la cresta de la ola, y temas de lenguaje natural, que venía también de atrás y que parecía como que se iba. Y eso es sorprendente, sobre todo en el sector salud, porque anda que no hay texto que hay que analizar, procesar y que obviamente que extraer valor es importantísimo y sorprende que esté ahí, ¿no?, como que se esté marchando. Pero claro, esto es una perspectiva de todos los sectores, de toda la sociedad. Entonces, bueno, el sector salud aplica lo que aplica. Y ahí es donde nos posicionamos. Ya teníamos una larga trayectoria, o sea, afortunadamente también estábamos de acuerdo con esta gráfica de Gartner, porque teníamos una gran trayectoria en aprendizaje automático, llevamos 30 años en el mercado, aunque solo 7 en salud, pero obviamente toda la experiencia del resto de áreas también son una aportación importante. Y el procesamiento del lenguaje natural, pues también llevábamos muchos años, pioneros en la autónoma, en lingüística computacional, y por supuesto esto pues es el momento de ofrecer valor en este sector. Y nos vamos ahora a las últimas tendencias publicadas. No. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Horror. Ay, ya está. La próxima ya lo hago bien, desde la primera vez. Y hay algunas que se mantienen y hay otras pues que así son las tendencias, ¿no?, que se van modificando. Y vuelvo a marcar, ¿no?, y volvemos a estar ahí en la cresta de la ola, ¿no?, porque sigue estando aprendizaje automático arriba, porque sigue siendo una necesidad. Sigue siendo una necesidad de la aplicación de este tipo de técnicas, aunque luego se ponga el sello de Big Data, pero sigue siendo una necesidad el llevar a cabo la aplicación de este tipo de algoritmos en cualquier sector. Por supuesto, los dispositivos. Y aparece por ahí inteligencia artificial, pero sabrán ustedes que en los años 80 se creó el primer sistema experto, y los sistemas expertos son una parte de la inteligencia artificial, y fue justo en el sector salud, en Estados Unidos. El sistema se llamaba MySyn y lo que ofreció también fue la primera herramienta de sistemas expertos, que era eMySyn. El mercado no estaba a lo mejor muy preparado en aquel momento para recoger, es un sistema basado en reglas, pues para recoger la información, para que en el sector salud pues tuviéramos más confianza en las máquinas y bueno, pues ahora a lo mejor no, ahora es el momento. Bueno, como estoy en la cresta de la ola, de los otros pasamos, ¿vale?
Y sigo haciéndome eco, pues no, a la primera no. ¿Hacia dónde? Ay, me voy a mover al final. Sigo haciéndome eco de qué se dice en los medios, ¿no? Entonces, nuevamente, pues apoyándome en las publicaciones de Gartner, inteligencia artificial va a estar en todas partes. Ya estaba, pero con otro discurso. Y inteligencia artificial no son solamente los sistemas basados en reglas. Es mucho más, aplica a robótica y aplica pues, a cualquier elemento que ofrezca inteligencia, conocimiento sobre pues distintas fuentes. Y si me voy a... Si me voy a la siguiente, vale, a Forbes en este caso, pues nuevamente surgen no solamente dispositivos, toda la parte de sensorización, de IoT, aprendizaje, y vuelve a aparecer inteligencia artificial y automatización. Luego estamos poniendo conocimiento experto en manos de máquinas, obtención de valor y pues de aquí vienen ya las definiciones de Big Data. Si quiere nuevamente el cacharro este, que no me tiene mucho cariño por lo que veo, ya. Bueno, vienen las definiciones de Big Data y vienen también quiénes realizan estos proyectos y hablar con un experto, sea médico, sea meteorólogo, sea de otra industria, pues tiene su aquel, ¿no? O sea, tiene su dificultad, su complejidad, porque cada uno hablamos en los términos que hablamos. Entonces, nosotros, nuestro principal valor es el perfil que sabe manejarse con todas esas cosas que aparecen aquí, ¿vale? Los científicos de datos, importantísimos, los ebanistas de este tipo de labores que le tienen que poner cariño y que tienen 4 competencias principales. Un profundo conocimiento de las matemáticas, yo estudié matemáticas, un profundo conocimiento de la informática, yo también estudié informática, un profundo conocimiento del negocio. Hay que hablar con los expertos en cualquier sector en el que se esté aplicando y, por supuesto, técnicas de comunicación, de no perder los nervios cuando esto no funciona, ahora que voy a pasar a la siguiente. Y bueno, me estoy reflejando, pero no soy la única. O sea, en nuestra empresa hay muchos ebanistas de estas características que saben manejar todo esto y, por supuesto, los productos de IBM y cualquier otros productos que hay en el mercado y saben manejar pues el hablar con un experto y el traducir esto que hacemos nosotros, que al final es un superíndice, el subíndice es un algoritmo feo, ¿no? Pues traducirlo en algo que proporciona valor a la sociedad. Ya me he hecho caso. Y además, siguiendo así con definiciones a nivel internacional, pues lo que ocurre es que en el sector salud cada vez están más demandadas. Y esta gráfica es una gráfica internacional, o sea que la posición tan bonita que tiene aquí el sector salud a lo mejor no es la que refleja la realidad en nuestro país. Ahora, pero a lo mejor el año que viene ya sí que lo es. Entonces, bueno, pues veamos que está justo después de banca. Y César en su presentación decía, en banca Big Data es un sí o sí, y salud a continuación, ¿vale? Aunque quien tiene el arte y la última palabra siempre es el médico, no son las máquinas. Y ahora me apoyo en Elías, en las definiciones de Big Data, definiciones en las que no hay consenso, pero que se apoyan en estas famosas 4 Vs. Y me apoyo para decir ya qué estamos haciendo. Hay 4, hay 7, yo coincido ciegamente con lo que ha comentado Elías, y no nos conocíamos y no nos habíamos visto esta slide. Pero efectivamente hablar de Big Data es hablar del volumen, ¿no? Grandes volúmenes de datos, ese es el concepto más amplio. ¿Pero en salud hay grandes volúmenes de datos? Cuando estamos haciendo un proyecto de Big Data en una patología concreta, muchas veces estamos teniendo el lujo de acceder a un repositorio internacional en el que está toda la muestra histórica de 20 años de esa patología a nivel internacional. Y eso quiere decir 40.000 pacientes. No hay millones, ¿no? Hay miles. Entonces, no suena como muy Big Data. Cuando estamos en nuestros proyectos en tiempo real en un hospital en los que estamos implantados, monitorizando cada 15 minutos a un paciente, pues cada 15 minutos la información de un paciente de un hospital de un tamaño grande, con muchas camas, interactuando con toda la historia clínica informatizada y con el resto de repositorios que están conectados a la historia clínica pero que no forman parte de ello,
pues tampoco parece muy Big Data, ¿no? Si lo estoy contando así tranquilamente. Pero lo que sí es cierto es que es un buen lío. O sea, que el mezclar todas estas fuentes de datos, el acceder a ellas cada 15 minutos... Bueno, pues no será Big Data en los términos más puristas, pero desde luego, o sea, hay que saber hacerlo. Velocidad. Banca son milisegundos. Aquí estamos monitorizando a los pacientes cada 15 minutos. Cada 15 minutos cuando estamos integrados en un hospital. Pero cuando estamos hablando de una patología, pues es que los pacientes no están apareciendo cada milisegundo. Están apareciendo cuando aparece el caso, el episodio. Y ese es su tiempo. Parece que la velocidad no es crítica. No es crítica a la hora de la captura, pero por supuesto es crítica a la hora de alertar. Porque si lo alertas a tiempo y lo antes posible, pues nos vamos a ir a la última V, que es la de valor. Una buena alerta dada a tiempo salva una vida. Entonces ya justifica esa latencia de 15 minutos, pero que conlleva algo muy, muy rápido. Variedad, aquí totalmente, porque estamos accediendo a los datos que típicamente nos gustan a los matemáticos, a los informáticos, datos tabulados, correctamente recogidos, a ser posible generados a través de un desplegable para que no haya ningún ruido ni ningún error a la hora de seleccionarlo, ni con comas, ni tildes, ni acento, nada. O sea, hay de esos, sí, pero también está el texto de la historia clínica informatizada. Texto que contiene muchísimo valor, que se obtiene ese valor, o sea, que se analiza. Texto en el que hay que aplicar técnicas de lingüística computacional para detectar no solamente esas palabras clave, que hay acciones estadísticas sencillas que las puedes obtener, pero también la intención, negación, ironía, todos los elementos que enriquecen nuestro lenguaje, el castellano. Y no solamente el texto y los datos de la historia clínica tabulados, sino que también mezclamos con las imágenes de la radiografía, resonancias magnéticas, está por otro lado la farma, que va en un repositorio a veces aparte, junto con la analítica, junto con suma y sigue todas las fuentes de datos que hay, que para eso se han recogido, justo para poder analizarlas y para poder obtener ese beneficio. Y luego la veracidad. ¿Están bien los datos? Pues si hay algún sector en el que los datos estén 100%, que aparezca. Porque todos los sectores tienen ruido en la información. Todos. En todos los sectores se va generando la información y obviamente siempre hay algún error, algún ruido. O sea, pero eso no quiere decir que los datos sean erróneos, sino que los datos están bien recogidos y seguro que son relevantes en función de la necesidad que tengamos sobre ellos. Y la última, por supuesto, es el valor. O sea, nuestros expertos dicen que Big Data salva vidas. Y cuando estamos haciendo una alerta precoz de posible sepsis en un hospital y avisamos a todo el mundo de, ojo, ojo, aquí hay un paciente que puede tener esta infección, pues el que se le aplique el antibiótico oportuno en las siguientes horas, como ustedes saben, puede mejorar muchísimo su calidad de vida, puede hacer que no muera o que no acuda a la UCI. Luego, no solo por la personalización del beneficio al paciente, sino también por el retorno de la inversión. Si se evita que acuda a la UCI, obviamente el beneficio está muy claro. Y este es el tipo de técnicas y el tipo de aplicaciones que nosotros estamos llevando a cabo. Y bueno, esta ya... Aquí ya no tengo palabras. Vale, menos mal. Ya los medios se ponen contra... Bueno, pero persisto. Esto es lo que ocurre, esto es lo que estamos haciendo en el sector sanidad y lo que hemos estado haciendo es aplicar a esas 5 Vs, definición de consenso más o menos en Big Data, pues poner ejemplos concretos de qué es lo que estamos viendo nosotros. Y también lo que estamos viendo es esto, que creo que no les sorprende. Datos en el sector salud hay. Muchísimos, muchísimos. Y cuando empezamos un proyecto, nuestro especialista médico dice, es que tenemos que empezar de nuevo a recoger los datos porque es que no los puedo utilizar porque están en el texto de la historia clínica. Pues están ahí, es que se pueden utilizar, no hace falta volver a capturarlos. Luego los datos están. Se recogen tanto de todos los dispositivos móviles, de la historia clínica informatizada, cada vez hay más repositorios a nivel internacional para patologías concretas, cada vez hay más colaboración de todos nosotros para acceder a esos datos. Acceder a esos datos no estoy hablando nada de regulación y estamos todos fritos con el nuevo reglamento de la Unión Europea, todos muertos de miedo. Y eso simplemente lo que hace es indicar cuáles son las reglas del juego con las que vamos a poder utilizar los datos. Y se pueden utilizar.
Luego, están ahí recogidos, hay un reglamento que pone reglas del juego y que eso no impide que se lleven a cabo los proyectos, ¿vale? O sea, se tiene que hablar de todos los consentimientos, protocolos, etcétera, reglas del juego, pero eso no impide que se lleven a cabo ni que se puedan utilizar. Lo que sí es cierto es que están pues en reinos de taifas, ¿no? Si estamos hablando de una patología, pues los de pacientes que tengo yo en mi hospital son muy importantes, pero unidos a las de todos los atención especializada que tratan la misma patología, son mucho más importantes. Y para eso lo que hay que hacer es pues juntar toda la información que está en distintos repositorios. Nosotros, en esto de la innovación y del Big Data, pues nos hemos posicionado siempre, desde hace 30 años, en la capa de valor. Hace 30 años el término Big Data no existía, pero existían los sistemas expertos, que es poner valor a la información. Entonces, siempre nos hemos posicionado de la mano del valor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hemos ido de la mano de todos los agentes que están en las capas inferiores, ¿no? Entonces, pues obviamente hemos visto toda la evolución del hardware. Ese no es nuestro mundo, nos hablamos con cualquier hardware. Hemos visto toda la evolución asociada al almacenamiento y al procesamiento. Ahí también, o sea, nosotros estamos en el mercado y tenemos que hablar con cualquiera de los que estén en los 3 escalones de abajo. Y obviamente ponernos en la capa de encima. Por lo tanto, lo que estamos muy acostumbrados es a establecer esas pasarelas entre todos los repositorios para poder acceder a la información con un objetivo común. ¿Vale? Y así surgen los proyectos. ¿Cuáles son los repositorios? ¿Dónde están las fuentes de datos? Las que tú conoces, que ya pongo yo otras adicionales. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la necesidad sobre esa información? Y esta diapositiva, este slide, tiene con interpretaciones distintas cuando estamos trabajando con el ministerio, que trabajamos, en el que la información es más agregada, cuando hablamos con cada una de las comunidades autónomas, en las que a veces nos encontramos atención primaria, especializada, juntas, separadas, entre la especializada, a veces la pública, la privada, bueno, pues nos encontramos lo que creo que ustedes también se encuentran. Y cada vez menos historias clínicas en papel paseando por los pasillos, que algunas también nos encontramos. Pero incluso en esos centros en los que las historias clínicas se pasean por los pasillos, en algunos departamentos, encontramos también esa necesidad de informatización de ciertos servicios que son muy críticos, sobre los que también se puede obtener valor, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo aplicando distintas técnicas, ¿no? Y nuevamente, bueno, este ha tomado vía propia aquí. Distintas técnicas que, nuevamente, apoyándome en Gartner, pues las definiciones típicas son aplicación de técnicas de analítica descriptiva, Elías ha dicho también algunos ejemplos, de analítica predictiva y de analítica prescriptiva. Bueno, de analítica descriptiva, por supuesto, porque muchos de los proyectos de Big Data es ¿qué tengo aquí? O sea, tengo tantísima información que me gustaría saber ¿qué hay? ¿Cuáles son las variables relevantes? ¿Cuáles son los patrones más frecuentes? Estoy ya diciendo ejemplos, ¿eh? ¿Cuál es el ruido? ¿Este repositorio tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es de utilidad o es insuficiente? Es pintar, pero pintar muy mal dicho, porque es buscar ruido, outliers, relevancia, correlaciones, información adicional, juntando fuentes de datos de meteorología o juntando indicadores económicos o juntando toda la información que también está disponible y que puede ser de valor en el sector salud. Un descubrimiento que esperamos publicar en breve es que en una patología, en una enfermedad neuro que estamos trabajando, pues el efecto de la radiación solar pues también es muy útil. Conocer cuál es la radiación porque impacta en esa enfermedad. Bueno, pues no sé, la meteorología no está en la historia clínica, ni tiene que estar, pero bueno, es un elemento adicional de valor. En la analítica predictiva se basa en la anterior, o sea, los datos ya están limpitos, se conoce cuál es la información que es relevante y el objetivo aquí es estar pendiente de cuando llega una información adicional y anticiparse al futuro. Es decir, que llega un paciente a un hospital concreto y él está haciéndose sus pruebas y de repente emite una alerta de ojo, posible sepsis. Digo posible sepsis o digo ojo, que esta persona que acaba de acudir a la consulta con un dolor en la pierna, ojo, que puede evolucionar al siguiente brote en tanto tiempo y su discapacidad va a ser de esta forma. Eso es muy complicado, pero bueno, es también un reto en el que estamos trabajando. Luego es anticiparse a ese futuro basándote en la información histórica anterior.
Información histórica, insisto, nuevamente, del sector sanitario y de otros sectores, de meteorología, indicadores económicos, etc. La parte de prescripción a mí en salud no me gusta nada. Quien prescribe es el experto. Estos son sistemas de recomendación, son sistemas de apoyo a la práctica médica. Lo que dice, lo que indica, lo que alerta es la realidad de los datos. Pero quien tiene la última palabra es el médico. Y lo que ocurre muchas veces es que estos son números, ¿no? O sea, hacen magia sobre números. Dos números que son iguales, dos entradas que son iguales, pues van a tender a dar la misma respuesta. Es un poco lógico. Pero, sin embargo, dos pacientes no somos necesariamente iguales, aunque tengamos los mismos números. Y el médico tiene información de contexto adicional que hace que a lo mejor esa alerta difiera de la que pueda dar una máquina. Luego, esto recomienda, proporciona la realidad y si el médico está de acuerdo, lo que hace es que estos sistemas aprenden, pero aprenden con la conformidad del médico. O sea, se reentrenan, tienen en cuenta esa información para la siguiente vez que tengan que decir algo, pues ya han ido de la mano del médico, el experto lo ha etiquetado y ha dicho, ok, estoy de acuerdo, ¿vale? ¿Qué hacemos también? Nosotros abogamos por los entrenamientos a medida y por los efectos culturales. Tú puedes hacer un sistema de detección precoz de alertas de sepsis con la cultura de un hospital de Baleares. Estoy diciendo un ejemplo concreto. Te lo llevas a Logroño y entonces, claro, la población de Balear pues tiene unas características distintas a las de Logroño. Y si tú no, aunque estés siguiendo la misma metodología, el mismo consenso, el mismo conocimiento, no lo reentrenas a estos efectos culturales, lo más posible, y ocurre, es que en Logroño tengan muchos falsos positivos, porque no ha tenido en cuenta pues, la semántica de sus datos. Entonces hay que hacer ese reentrenamiento a medida, aunque sea para lo mismo. Y siempre que sea necesario, porque cuando estamos trabajando en otra enfermedad en la que tenemos acceso a este repositorio internacional, pues es difícil reentrenar porque es que no hay más datos. Entonces, bueno, pues efecto cultural, reentrenamiento a medida, siempre que sea necesario. Pero está pendiente de eso, que lo que vale, que esto no es café para todos. Lo que vale para uno, a lo mejor para el otro sí que sirve, pero con entrenamiento, ¿vale? Y que no hagamos lo mismo de distintas formas 1000 veces, o sí si es necesario. Pero sobre todo que tengamos en cuenta esas adaptaciones que son necesarias. Bueno, la mayoría de nuestros proyectos se centran en la parte descriptiva y en la parte predictiva. La parte de recomendación la tiene el experto. Ahí estamos haciendo algún proyecto muy pegados, muy ligados a la experiencia médica, pero insistimos, nuestra jerga, nuestro disgusto es que son sistemas de recomendación, no de prescripción. Eso, la prescripción, insisto, en otros. Lo que afortunadamente, pues en Estados Unidos están también de acuerdo con nuestra experiencia y la mayoría de los proyectos de Big Data pues son de técnicas de analítica descriptiva y predictiva. No solo en salud, en todos los sectores. O sea, que en otros sectores que podamos pensar que son más robustos, más rodados, como es banca, la prescripción tampoco es tan fácil. Y ya, por terminar así las definiciones, pues también nosotros pensamos que estos sistemas hay que hacerlos, pero sobre todo hay que medirlos. Nos tenemos que enfocar a cuál es la pregunta. Nos tenemos que medir, o sea, tenemos que estar continuamente viendo pues, cuáles son los resultados que obtenemos. Y nos tenemos que comparar. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos vamos a comparar? En otros sectores estamos muy acostumbrados a participar en esos benchmarks del mercado, ¿no? O sea, antes de que se nos finalice la contratación o se nos dé la contratación, nos retratamos a nivel internacional 10 agentes. Y entonces estamos ahí compitiendo de forma horaria, prestando nuestros servicios, todos con un... O sea, todos tenemos que vivir de lo que hacemos, pero ahí estamos y al final se quedan 2 ganadores. Y en esos 2 ganadores pues son los que ofrecen ese servicio de forma individual o de forma combinada, porque cada uno tenemos nuestra experiencia, nuestros sesgos, nuestra artesanía. En salud no veo esa combinación, esa comparación. Sí la veo con lo que ya se está haciendo, con la experiencia del experto. Pero bueno, a lo mejor esto es una opinión absolutamente individual. A lo mejor es momento no solo de medirnos, nosotros, que lo tenemos que hacer, porque antes de poner en producción una aplicación tiene que estar midiéndose y compitiendo con muchas otras, sino también, ¿por qué no?, en este mercado, si es que lo que hay detrás es una vida, nada más importante. ¿Cómo se hacen estos proyectos? Pues no lo voy a contar, porque si no ya no voy a hacer ninguno más aquí y ya todos van a estar aquí haciendo, pero sí algunas reflexiones de lo que vemos en el mercado.
siempre están dirigidos por el experto. O sea, que nosotros en estos proyectos pues decimos cuál es el repositorio, con qué experto tenemos que trabajar, experto médico e informático. Ojo, o sea, aquí no entramos en un hospital y nos centramos únicamente en quién es el experto médico. Sin el informático no hacemos nada, porque nos tienen que proporcionar luego la información, aplicar ese reglamento que nos pone tan nerviosos, tenemos que estar de acuerdo. Bueno, pues ese es el trío que se establece, ¿no? El especialista médico, los informáticos y los artesanos. Entonces siempre surgen de esa necesidad típicamente médica y en nuestra experiencia surgen además de abajo para arriba. O sea, surge de un clínico que tiene una necesidad y que a partir de ahí se continúa con el equipo informático, a partir de ahí va subiendo hasta que se llega a la necesidad de la persona decisora. O sea, de un gerente o de un responsable, un consejero de sanidad o del ministerio, ¿vale? Entonces nosotros hemos ido creando la necesidad de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Espero que todos sigan haciéndolo de arriba para abajo, por favor. ¿Qué más hacemos? Pues, es que una vez que tú tienes acceso a los datos, te tienta el hacer un uso que no sea. O sea, ya que tienes los datos, ¿por qué no voy a hacer algo adicional? Prohibido en salud y en todos los sectores. Los datos se tienen que utilizar únicamente para el uso que se han recogido y únicamente para el uso que se ha declarado que se están utilizando. Ahí el reglamento va a ser muy estricto, pero es que además cuando se lleva a cabo uno de estos proyectos y se declara en el comité ético, se indica para qué se está utilizando. Y cuando suscribimos un acuerdo con un hospital, se indica para qué se está utilizando. Y no mezclamos. O sea, he hablado de estos entrenamientos culturales. O sea, no cogemos los datos de un hospital y los aprovechamos para proporcionar servicio a otro. La experiencia adquirida. No se mezclan, los datos no se mezclan, eso no se puede hacer. Lo dice el reglamento, pero yo creo que todos aquí estamos de acuerdo, que no es una práctica adecuada. Y lo vemos, ¿vale? Yo estoy diciendo lo que nosotros no hacemos. Por lo tanto, se superan los problemas de privacidad, que no es solamente quitarle el nombre y los apellidos, que cuando trabajas con una población muy pequeñita, pues es que aunque no sepas que el nombre y los apellidos de un paciente y tus aplicaciones están personalizadas, pues puedes saber que de esa enfermedad solo es fulanito. Entonces hay que hacer algo más que quitarle el nombre y los apellidos. Y son las reglas del juego, simplemente. Y por último, yo sigo con las métricas. O sea, nos tenemos que medir con lo que ya tiene el centro con el que estamos trabajando o el especialista con el que estamos trabajando. Una tesis doctoral, hay que implementarla y hay que medirla, hay que cuantificarla. Y siempre mejorar y competir. O sea, nosotros entrenamos más de 2.000 aplicaciones por cada una de las preguntas que tenemos. Y tenemos muchas preguntas, afortunadamente. Y ponemos siempre en producción pues aquella que es mejor en valor o la combinación. Y muchas veces combinamos además con lo que tiene el experto, porque los cambios de metodología pues también proporcionan ese valor. Luego, hay que medirse, no vale con hacer una aplicación ponerla y a lo mejor por eso también ha fallado el ejemplo de Google que comentaba Elías. Hay que medirse continuamente y saber si se tienen que adaptar, si nos tenemos que adaptar a algo más. Y si para eso nos tenemos que medir de forma diaria, hágase, pero hay que medirse. No me quiere. Siguiente, por favor. No me quiere, eso no me quiere, ¿eh? César no me quiere. Vale. Hasta aquí he proporcionado todo tipo de definiciones y además tratando de con las definiciones explicar de forma concreta qué es lo que nosotros hacemos. Pero si seguimos mirando un poco la literatura, vemos que este tipo de técnicas se aplican habitualmente para el diagnóstico precoz, para el pronóstico, para la planificación de los tratamientos. Bueno, nosotros lo hemos aplicado para lo que denominamos alertas inteligentes. Es decir, recogiendo la información, yo lo que quiero es indicar qué va a ocurrir al futuro sobre algo muy concreto. Y aquí me da igual que sea una alerta precoz de posible sepsis, una alerta precoz de cuando una persona va a cambiar en los estadios de Alzheimer, si va a cambiar en su nivel de discapacidad de esclerosis múltiple, si su parto en el tema de obstetricia va a finalizar con éxito, o sea, con éxito siempre, por favor, de forma natural, por inducción o por cesárea. Nos da igual.
nosotros no somos médicos, los médicos están allí donde se hace la pregunta, ¿vale? Entonces, este es un tipo de acción que, como os decía, se llaman alertas inteligentes y que ya hemos realizado con los agentes que vienen en la parte de abajo, con algunos más, pero por temas de privacidad, pues no se pueden poner todos los logos, y luego porque aquí hay competidores que luego seguro que van a ir a llamar a estas empresas. Entonces, alguna carta me guardo. En el apoyo de la gestión hospitalaria es el segundo bloque de acciones y aquí se utiliza para la ayuda en el diseño de protocolos, en la optimización de recursos o para predecir demanda, por ejemplo. Aquí nuestra experiencia concreta tiene que ver con lo que llamamos patrones. Lo otro era alertas, estos son patrones. Buscamos patrones en los pacientes, en la práctica. Nos llegan proyectos en los que se dice, tengo este protocolo en la casa y me da la impresión de que no se está utilizando. Protocolo en papel y muy bien comunicado, que ahí no hay ningún problema. Y luego lo mides con la realidad y el objetivo es acercar esa realidad, determinar si es positiva o no, ver dónde se tiene que acercar o a lo mejor modificar y adaptar en algo el protocolo. Porque en la realidad, en el día a día, pues hay que modificar algo, ¿vale? Hemos llevado a cabo, por lo tanto, segmentación de pacientes, es decir, buscar esos patrones de paciente para analizar su perfil de riesgo, efecto cultural totalmente. No es lo mismo hacer una pirámide de Kaiser a nivel de nuestro país que hacer una pirámide de Kaiser para Torrevieja, que no sale una pirámide, sale un botijo de Kaiser, pero es lo que tiene que salir. Y sobre él realizar preguntas. Se han realizado preguntas de reingresos, de costes, de enfermedades crónicas, bueno, pues es otra forma de determinar un perfil de paciente y predecir sobre él qué se va a necesitar. Y también acciones relacionadas con los pacientes que acuden mucho a consulta, que hiperfrecuentan, o de los médicos que hacen que sus pacientes acudan mucho a consulta, que hiperprescriben. Y todo tiene una lectura positiva o no, normalmente positiva, porque asociada a la política de crónicos, la hiperprescripción ha tenido una lectura muy positiva para anticiparse a cuando hay un problema y que no acude especializada, nuevamente beneficio en la personalización de la atención al paciente y en la reducción del coste sanitario, especializada es más cara. Y por ejemplo, se nos ha demandado también optimización de lista de espera. No entiendo por qué este servicio de traumatología tiene una lista de espera brutal, con el mismo tipo de pacientes, y este otro menos, y es que el perfil de paciente comprobemos que es el mismo, pero ahora vamos a comprobar el perfil del médico. Y se llegan, pues, analizando también a la información en texto, a conocer cuál es la información relevante y cómo se puede optimizar ese servicio. Nuevamente, en la parte inferior, agentes con los que estamos trabajando. Y si puedo pasar a la siguiente, que no se deja. La anterior, que se ha dejado mucho ahora, con cositas. La anterior. Ahora. Desde ahí. Vale, ya está, ya me van a ayudar. Bueno, lo que hemos estado haciendo, lo que estamos haciendo actualmente en este sector en estos 7 años, que son pocos, pero es que en salud 7 años son muchísimos, pues ha sido acceder a la información proporcionada por distintos agentes. Los sanitarios, por supuesto, por favor, o sea, no puedes hacer nada en el sector salud si no partes de la información del sector sanitario. Pero también la que pasaba por ahí, o sea, meteorología, los indicadores económicos y cualquier otra que los artesanos que trabajan en este tipo de técnicas pues conocen y ponen en valor, en fusión, en coordinación con los que ya existen en la historia clínica informatizada, que es para nosotros el principal repositorio. El principal repositorio cuando estamos haciendo alertas, cuando estamos trabajando con una dolencia concreta, con una ataxia concreta, pues entonces ya te tienes que ir a algo que no parte de una única historia clínica, sino que es un repositorio. Si puede ser internacional para tener una visión cultural completa, mejor. A partir de ellos el objetivo es la gran V para nosotros, la del valor.
Es decir, dónde están los datos y cuál es tu necesidad sobre ellos. Y nos enfocamos en dos acciones, en acciones de alertas inteligentes y de detección de patrones. Las alertas inteligentes para la toma de decisiones, hemos explicado las alertas de sepsis, pero se pueden imaginar de ictus, de enfermedad de Crohn, de evolución de cualquier tipo de ataxia. Hemos trabajado mucho en enfermedades neurodegenerativas y luego otro potencial brutal es el procesamiento del lenguaje natural. Un potencial que da muchísimo trabajo en el sector sanitario porque al final, por ejemplo, hay que codificar. No hay solo que anotar la importancia de los términos médicos que tienen el texto, sino además su traducción a esa cosa que se llama SNOMED o CIE-10. Y eso tiene también su gracia, ¿no? Porque nuevamente nuestros compañeros lingüistas computacionales tienen que aplicar sus técnicas para detectar pues, la intención, negación, ironía, pero sobre todo el contenido de las enfermedades y de los fármacos que se están aplicando, en algo que tiene una estructura bastante heterogénea de por sí, que son los textos de la historia clínica, o los informes de alta, o los informes previos de ingreso, o los campos de observaciones y sugerencias y comentarios que existen en los sistemas de salud autonómicos, o allí donde esté el texto, que allí hay muchísimo conocimiento. Luego, el procesamiento del lenguaje natural es otra puertecita con la que nosotros entramos en el sector sociosanitario. De la parte de la gestión hospitalaria, pues búsqueda de patrones. Ya hemos hablado, hiperfrecuentación, hiperprescripción, optimización, lista de espera, segmentación, predicción sobre ellos y en cosas muy variadas, tanto predicción de traumatología, predicción de aquello en lo que me aprieta el zapato y necesito dar buen servicio pero minimizando los recursos, o de aquello que necesito saber y anticiparme a que voy a necesitar el año que viene, no es que lo esté haciendo mal ni mucho menos. ¿Vale? Entonces, eso es un poco el tipo de acciones que hemos llevado a cabo con los agentes que están aquí, que no están todos, como os decía. Y bueno, Google se equivoca en lo de la gripe. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, que ya acabo. Se equivoca en lo de la gripe, pero seguro que no se equivoca al decir que si tecleáis características de Big Data o herramientas de Big Data, pues somos los que aparecemos en primer lugar. Hemos puesto en gris aquellos que aparecen en primer lugar porque pagan, ¿no?, los anuncios. Entonces, aparecemos en primer lugar por méritos propios, porque generamos contenidos y ahí hay un contenido de referencia, de las 7 Vs, como veis no hay consenso, yo he dicho 4 y en mi casa se dicen 7. Bueno, pues estamos ahí porque generamos esos contenidos y porque afortunadamente este importante buscador tiene en cuenta nuestra presencia en Big Data en salud. Y lo tiene tan en cuenta que siguiente por favor, si ponéis Big Data en salud, pues es que aparecemos en primer lugar. Y eso llevamos mucho tiempo apareciendo en primer lugar. Esta la he puesto esta semana, está actualizada como están las tendencias de Gartner. Es algo de lo que estamos muy, muy orgullosos y que es no solamente trabajo de estos artesanos que trabajamos en los proyectos, sino también del equipo de marketing que veo por aquí a 2 de mis compañeros. Y ya me presento porque yo no soy IBM, ni Sanita, ni Lunion, soy una cosa que se llama IIC. Siguiente, por favor, que es la última, lo prometo. Y somos un centro de I+D+I ubicados en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos una trayectoria de 30 años en el mercado trabajando en temas de investigación, desarrollo, pero sobre todo de innovación, que es lo que al final da dinero. Somos cerca de 127 personas que trabajamos, o sea, nuestras nóminas se financian a través de la venta de productos y servicios. Y por estatutos de esta asociación, todos los servicios tienen que tener una componente algorítmica. No somos una empresa de tecnologías de información que hagamos una base de datos, una interfaz, sino siempre es una solución algorítmica. Empezamos en el año 89 haciendo sistemas expertos. El discurso obviamente ha ido cambiando. En el 2016 recibimos el premio como mejor entidad privada otorgado por la Fundación Big Data. Nuestros compañeros científicos de datos compiten a nivel internacional y han quedado los segundos en los hackatones internacionales y los únicos representantes de España en bastantes ocasiones. Luego nuestros artesanos son muy, muy buenos. Y nuestros miembros son Santander, Gas Natural Fenosa, IBM, que está aquí, Juan Carlos, y la propia universidad. Estamos ubicados allí en el campus de la universidad y prestamos de esta forma servicio 24/7, 365 a distintos países, que no sé si lo voy a dar y va a salir. Aquí están las personas, ya he dicho cuántas, y aquí está nuestra presencia internacional. Presencia internacional 24/7, 365 desde la última planta de la Universidad Autónoma, en distintos sectores, pero todo esto es resultado de investigación, o sea que analizamos diariamente modelos que están prestando valor en distintos sectores de la sociedad.
Y aunque seguro que habéis puesto Big Data en salud y veíais que somos los primeros, sois usuarios de nuestras aplicaciones, porque en el sector banca somos líderes y el 100% de las transacciones bancarias de nuestro país pues son analizadas en tiempo real por la implantación de uno de nuestros productos para detectar fraude en medios de pago. Así que cuando hagáis cualquier transacción bancaria, esos milisegundos que se dice espere, estamos nosotros detrás para decir si se concede o no se concede. Y alertamos de posible fraude. Si lo hacemos ahí, pues alertamos de posibles infecciones. Y volviendo al reglamento, si nuestros datos bancarios están a salvo, pues en los de salud, está seguros que también los estamos tratando como indica la ley en ese sentido. Y muchísimas gracias y a ti sobre todo por la presentación. Y gracias a los... Gracias.